amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de la Palabra de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema que se titula La restauración. ¿Qué es la restauración? La restauración viene de una palabra que es apocatastasis. La restauración significa devolver, renovar y poner en su estado original. Hay cosas que necesitan de restauración. Generalmente este término lo utilizamos cuando es necesario que una obra de arte, un edificio o algo necesite que se le dé un mantenimiento y se le vuelva a poner en su estado original. La Biblia nos habla que nosotros también necesitamos de restauración de tiempo en tiempo. Y cuando algo tiene que ser restaurado, es algo que tiene que ser quitado del lugar en donde se encuentra. Por ejemplo, si se le quiere dar mantenimiento a una obra de arte, a una escultura, a una pintura, pues se tiene que quitar del lugar en donde está, como puede ser un museo o una exposición. Igualmente, si un monumento necesita una restauración, en ese momento no se puede quitar de la ciudad, pero sí se ponen andamios y se cerca esa obra para que los trabajadores puedan realizar su trabajo de restauración. Y se me vino a la mente esta palabra de restauración por el momento en que estamos viviendo, porque como no estamos tan de lleno en nuestras actividades, es como si a nosotros se nos hubiera puesto en un taller, en un lugar en donde se nos va a dar la restauración. Por eso se me vino a la mente este tema que quiero compartir. Entonces, la restauración es necesaria para que todo aquello que se ha desgastado pueda volverse a poner en su lugar original. La restauración requiere de tiempo, requiere de paciencia y requiere de minuciosidad. No cualquiera está capacitado para restaurar obras de arte. Y tú y yo somos una obra de arte de las manos de nuestro Maestro, que es nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, y Él también realiza esa labor perfecta de restauración para nuestras vidas. Es muy laborioso restaurar algo, inclusive es más difícil restaurar que construir, porque cuando tú construyes algo empiezas de la nada, entonces tú tienes la oportunidad de ir formando las cosas como tú quieres, pero cuando algo tiene que ser restaurado, tiene que tener mucho mayor tiempo, mucho mayor dedicación, porque tienes que utilizar lo que tú ya tienes en tus manos. Es como cuando en tu casa tú quieres restaurar algún lugar, como el baño, como la cocina, no lo tiras. Bueno, a veces sí, pero no lo tiras generalmente, sino de lo que ya está en tu casa comienzas a trabajar para restaurar y requiere aún de una mayor dedicación, de más tiempo y cuesta más trabajo el restaurar que el construir. Ahora, ¿cuándo se necesita la restauración? La restauración se necesita cuando algo se ha desgastado por el uso, cuando algo se ha roto, cuando algo ya lleva tiempo y necesita que tú le des una manita de gato. ¿Y sabes qué? Dios es ese restaurador de tu vida y de la mía, en donde Él puede ver que en nuestro interior hay cosas que se han desgastado con el tiempo, que hay cosas que se han roto en nuestro corazón, en nuestra alma, que hay algo que necesita que Él ponga su mano maravillosa para volvernos a poner en el estado original en el cual Él nos creó. Entonces la restauración es muy importante. Y yo quiero invitarte a que tú abras tu Biblia en el Salmo 80. El Salmo 80 es un salmo que se titula Súplica por la restauración de Israel. Es una oración en donde el pueblo de Dios le pide a Dios que restaure su vida. Y yo quiero, ¿verdad?, invitarte a que tú abras tu Biblia en el Salmo 80 y que podamos leer este salmo a lo largo de esta transmisión para que vayamos entendiendo lo que significa la restauración y cuándo es cuando nosotros requerimos de esa restauración. Ahora, cuando nosotros llevamos tiempo en la palabra de Dios, cuando nosotros estamos asistiendo a una iglesia, todos sabemos que no somos perfectos y que en un momento dado podemos cometer alguna situación que
pues que no es buena, que no es correcta, porque todos en algún momento pecamos, todos en algún momento podemos cometer un error. Cuando una persona pasa por esta situación, necesita ser restaurada. Y vamos a ver también sobre de eso. Primeramente, vamos a ver en el Salmo 80. Vamos a leerlo juntos. Dice así: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manasés. Oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Le diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Oh Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra, con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimian todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo la devora. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde el cielo y considera y visita esta viña, la planta que plantó tu diestra y el renuevo que para ti afirmaste, quemada a fuego está, asolada. Perezcan por la reprensión de tu rostro, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el Hijo del Hombre que para ti afirmaste. Así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y vemos cómo aquí el salmista tiene esa oración de clamor. Él sentía en su alma que requería de esa restauración. Necesitaba que Dios pusiera su mano para volver a construir aquello que había sido destruido por distintas situaciones que vamos a ir viendo poco a poco. Primeramente, ¿cuándo necesitamos restauración? Como decía hace un momento, cuando alguien desobedece a Dios, cuando alguien comete un error, necesita ser restaurado. Dios es un Dios de perdón, Dios es un Dios de misericordia. Y cuando nosotros en algún momento nos salimos de sus caminos o acometemos algún pecado o le desobedecemos en un área, es importante que entendamos que Dios ha puesto una misericordia especial para nosotros, para que haya un arrepentimiento y nosotros podamos volver al camino correcto. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 1, nos habla sobre de esto. Gálatas 6:1 dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Cuando una persona, ¿verdad?, es sorprendida en algún pecado, es importante que entendamos que si esta persona se arrepiente, que si esta persona reconoce que hizo mal, Dios quiere restaurarla. Dios quiere volverla a poner en su lugar original. Generalmente las personas son un poco duras cuando una persona comete un error y se le juzga y se le critica y se le condena. Pero Dios dice que si alguien se siente muy espiritual, tiene que entender que Dios es un Dios de restauración y que Él que siempre quiere levantar a aquel que ha caído. Él quiere levantar a aquel que se ha equivocado, quiere dar una oportunidad más y Dios lo hace. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él no quiere que estemos en el camino equivocado. Delante de Dios siempre hay oportunidad de volver a Él. Si tú en algún momento te has apartado del camino del Señor, quiero que sepas en este momento que Dios quiere restaurar tu vida, que Dios quiere volverte a poner en el lugar original que Él había planeado para ti. Que es cierto que cuando uno se equivoca, uno siente tristeza, uno siente desilusión, uno siente culpabilidad también y uno piensa, ¿cómo voy a volver al Señor? Pero el Señor extiende su mano de bondad y de misericordia para levantar a aquel
que ha caído. Entonces, si una persona se encuentra en esta situación, Dios quiere restaurarlo. ¿Quién más? Todo aquello que sea usado y que necesita restauración, porque cuando tú usas algo mucho, pues se va desgastando. Por ejemplo, nuestra fe de repente requiere ser restaurada, nuestra confianza en Dios tiene que ser en algún momento restaurada, nuestro amor hacia Dios también necesita ser restaurado. Porque todos comenzamos con una pasión por Dios, todos comenzamos con un primer amor y estamos, ¿verdad?, de lleno, sirviéndole, buscándole, pero después de cierto tiempo, después de tal vez años, se requiere que el Señor nuevamente restaure esa pasión. Ahorita vamos a ver versículos donde nos habla sobre eso. Inclusive situaciones en nuestro interior, en nuestra alma, necesitan ser restaurados. Vamos a ver. Primeramente en Ruth 4:15. Ruth 4:15. Esto está en el Antiguo Testamento, Ruth 4:15. Déjame platicarte un poquito acerca de Ruth. Ruth era una mujer que por circunstancias de la vida, circunstancias económicas de hecho, ella tuvo que emigrar del lugar donde ella había nacido. Ella era de Belén, de esa ciudad, y ella era una mujer casada. Entonces, por situaciones de crisis económica, ella tuvo que emigrar a otras tierras. Se fue a la tierra de Moab. Y ella se fue con su esposo porque era casada y tenía 2 hijos. Entonces ella se va a otra tierra y allá en otra tierra pues sus hijos se casan y empiezan a hacer su vida. Pero después Ruth sufre la pérdida de su esposo y queda viuda. Y más adelante también sus hijos mueren. ¿Te das cuenta lo que esta mujer sufrió? La pérdida del esposo, la pérdida de los hijos y no tenía nietos. Entonces ella quedó desamparada, quedó sola y pues lo que ella hizo fue despedir a sus nueras. Y las nueras eran de otras tierras y una de ellas se fue porque pues estaba en su derecho de regresar a su parentela. Pero hubo una, que era Ruth, que ella prefirió quedarse con ella. Pero Ruth tenía en su corazón mucha amargura. De hecho, ella decía, ya no me llamen, perdón, estoy hablando de Noemí. Ella decía, ¿saben qué? Ya no me llamen deleitada, sino llámenme una mujer amargada, porque ella sentía una amargura en su corazón, ella sentía una amargura en su espíritu por todo lo que ella había pasado. Y vamos a ver, es Noemí la que estoy hablando, perdón. En Ruth 4:15 dice, desde el 14, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no faltase hoy pariente cuyo nombre sea celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Esta mujer entonces, en medio de su desolación, regresó a su tierra y regresó con su nuera. Y bueno, la historia es un poquito más larga, tú la puedes leer en el libro de Ruth. Y ahí Ruth encuentra, ¿verdad?, un pariente que redime su condición y se casa con ella y tiene su bebé. Entonces, por eso le dicen aquí las mujeres de Israel a Noemí que esa bendición que ella estaba recibiendo por su nieto iba a restaurar su alma. ¿Por qué? Porque su alma de ella estaba triste, había sido dañada, había sido menoscabada. Pero aquí esa bendición de Dios iba a restaurar nuevamente su alma, le iba a volver a dar ánimo, le iba a volver a dar ilusión, le iba a dar consuelo. Y a veces nuestra alma ha sufrido situaciones, ha sufrido pérdidas, ha sufrido fracasos y necesitamos que Dios venga y restaure una vez más nuestra alma, que sane nuestro interior para que nosotros podamos volver a tener ilusión, para que nosotros podamos volver a tener ánimo, volvamos a tener esperanza, volvamos a disfrutar de la vida que Él nos está dando. Bueno, vamos a ver Apocalipsis 2, versículo 4. El Señor le está hablando a una iglesia y le dice, pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Este pueblo de Dios, esta iglesia había perdido el primer amor. Era necesario que nuevamente ese primer amor se restaurara, que esa pasión por Dios, que ese deseo de agradarle, que ese deseo de servirle resurgiera una vez más en la vida de esta iglesia. Necesitaba restauración de su alma. También necesitamos restaurar cuando un trabajo ha quedado inconcluso. Vamos a Isaías 1:26. Isaías 1:26. Aquí, por ejemplo, hubo situaciones en la ciudad, en el gobierno, en donde ya no se hacían las cosas como se estaban haciendo antes correctamente. Y la promesa de Dios es: restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Entonces aquí también hay promesa de Dios para aquellos trabajos que quedaron inconclusos y Dios quiere restaurarlos una vez más. Si tú comenzaste a hacer una labor, a aprender algún instrumento, alguna manualidad, algún negocio, y eso de repente quedó atrás, quedó como inconcluso por circunstancias, eso también puede ser restaurado y Dios quiere ayudarte a que nuevamente retomes esa actividad y vuelvas a fructificar en ella. ¿Qué más? Vamos a ver Mateo 12:13. La salud también necesita ser restaurada. Si alguien se ha enfermado, si alguien se ha debilitado, también está en el plan de Dios restaurar la salud. Dice aquí en Mateo 12:13, entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él extendió y le fue restaurada sana como la otra. O sea, también la salud, la situación física de nuestros cuerpos, Dios quiere restaurarlos y quiere que recobremos fuerzas, que volvamos a estar saludables, y pues eso también es promesa de Dios. Una más en Hechos 1:6. También cuando algo es quitado, hay que restaurarlo, ¿verdad? Si alguien, no, pues es que me robaron esto, me lo quitaron, no me lo han devuelto, bueno, pues también ahí se aplica la restauración para volver a ponerlo donde estaba. Y aquí nos habla acerca de el reino de Israel. Preguntan los discípulos. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, la pregunta era: ¿vas a devolver el reino a Israel? Porque en ese tiempo estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Y fue una pregunta. Ahí también se utiliza la restauración. Cuando algo te ha sido quitado, ¿verdad? Y era tuyo, y Dios te lo había dado, y por algunas circunstancias ya no está contigo, bueno, Dios quiere restaurarlo una vez más. Entonces Dios restaura nuestra alma, Dios restaura nuestra fe, restaura nuestro amor, nuestra confianza. En el matrimonio también hay cosas que tienen que ser restauradas, porque con el paso del tiempo se pierden muchas cosas, pero Dios quiere volver a restaurar también esas áreas. Y bueno, vamos a regresar al Salmo 80 y vamos a ver más de la restauración, de cuándo o cómo nos sentimos cuando requerimos de la restauración. Vamos a ver en el versículo, en el 3, dice: oh Dios, restáuranos, a resplandecer tu rostro y seremos salvos. Jehová, Dios de los ejércitos, ¿hasta cuándo mostrarás tu indignación contra la oración de tu pueblo? Fíjense, aquí esa persona pensaba que Dios ya no le escuchaba. Sentía que su oración no llegaba, ¿verdad? Ni siquiera al techo, que rebotaba. Si tú sientes que tú oras y que Dios no te escucha, ese es un indicio que te está ahí hablando y te está diciendo: necesitas restaurarte. Ajá, porque ese es un sentimiento que tú sientes, bueno, hágame la redundancia, que tú tienes cuando necesitas restauración, sientes que Dios no te escucha. ¿Qué más? Versículo 5. Les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Entonces, cuando hemos sufrido, cuando hemos llorado por cosas que nos han pasado, cuando las cosas no nos han salido bien,
cuando no obtenemos la promesa de Dios y estamos en ese lloro, en ese lamento, eso significa que necesitamos restauración. Si tú te sientes así, que has sufrido, Dios quiere restaurarte. Siguiente versículo. Nos pusiste por escarnio a nuestros vecinos y nuestros enemigos se burlan entre sí. Cuando nos sentimos humillados y menospreciados, cuando alguien nos hace a un lado, cuando nos restan importancia, cuando prefieren a otros, sentimos ese escarnio y esa burla. Entonces necesitamos que Dios venga y restaure en nuestro corazón las cosas, la autoconfianza, el amor, ¿verdad? La seguridad, porque cuando alguien está sobre de ti burlándose, te menosprecia, te hace sentir mal, eso te daña en tu alma y ahí requieres de restauración. Vamos a leer del 8 al 13. Hiciste venir una vid de Egipto, echaste las naciones y las plantaste, limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y se llenó la tierra. Los montes fueron cubiertos de su sombra y con sus sarmientos los cedros de Dios. Extendió sus vástagos hasta el mar y hasta el río, sus renuevos. ¿Por qué aportillaste sus vallados y la vendimia a todos los que pasan por el camino? La destroza el puerco montés y la bestia del campo los devora. Aquí también el salmista está hablando que Dios había comenzado a hacer una obra en él y todo iba muy bien, estaba fructificando, pero de repente, ¿verdad?, vinieron otros y empezaron a pisotear esa obra, empezaron a robar ese fruto y eso quedó así como devastado, ¿no? Entonces, cuando vemos que Dios comienza a hacer una obra y tiempo después pareciera que Dios se olvida de la obra que comenzó en nosotros, entonces viene a nosotros esa tristeza de decir, ¿qué pasó, Señor? Si tú estabas obrando en mi familia, si tú estabas obrando en mi vida, ¿qué sucede, Señor? Ya siento que te olvidaste de mí. Bueno, ese pensamiento te está diciendo que tú necesitas restauración de parte de Dios. Entonces, cuando sentimos también que Dios está enojado en contra de nosotros, porque aquí dice, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué sucede esto? En el Salmo 85, versículo 4, vemos igual lo que dice el salmista. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Cuando piensas que Dios está enojado contigo, o sea, Dios nunca está enojado contigo. Es más, cuando nosotros pecamos contra de Él le duele en su corazón, a Él le da tristeza, pero Él tiene misericordia. Pero tú sientes que Dios está enojado contigo. Si tú sientes que Dios está enojado contigo, necesitas que Él venga y restaure tu alma. Ahora fíjate, el salmista dice, Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Entonces, cuando el salmista le dice resplandece tu rostro, está diciendo, Señor, ya sonríeme, porque la palabra resplandor viene de la misma palabra que se utiliza para sonreír. Entonces el salmista le dice, Señor, ya restáurame, sonríeme ya, Señor. Ya he pasado por mucho, necesito que tú me sonrías. Y comienza, ¿verdad?, a decir, necesitamos de esa restauración. Entonces tenemos que hacer lo mismo que hizo el salmista, reconocer, Señor, restáuranos, reconocer, necesito que tú me sonrías, necesito que tú me ayudes, que me levantes una vez más. ¿Qué más? Tenemos que decirle a Él lo que sentimos, no nada más murmurarlo en nuestros adentros, porque a veces estamos por dentro hoy, pero ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ya no me escuchas, Señor? ¿Por qué hiciste que pasara por esto? Y estás ahí murmurando en tu corazón. Hay que hablarlo, hay que decirle al Señor lo que estamos sintiendo. Y tenemos que pedir que la mano de Dios sea sobre de nuestra vida, que Él haga resplandecer su gloria sobre de nosotros. ¿Para qué? Para no apartarnos de Él, porque aquí dice, miren, en el versículo 17, sea tu mano sobre el varón de tu diestra y sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste, así no nos apartaremos de ti, vida nos darás e invocaremos tu nombre. El salmista le dice, Señor, ven, te necesito. Porque sabes que si Dios no restaura tu vida, si tú no buscas la restauración como lo hace el salmista, dice aquí en el 18, si no nos apartaremos de ti. ¿Cuánta gente se ha apartado de Dios? Porque no ha buscado una restauración. Porque se ha quedado en la frustración, se ha quedado en la amargura, se ha quedado en el fracaso, se ha quedado en el dolor. Y hace eso
que te apartes de Dios. Por eso es importante que busquemos la restauración. Y por último quiero leer una promesa muy hermosa acerca de la restauración en Isaías 61:4. Isaías 61:4, en donde nos dice: reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Hay una promesa de restauración, de volver a edificar aquello que quedó en ruinas. Jeremías 15:19. Jeremías 15:19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Fíjense cómo dice aquí: si te convirtieres, si tú reconoces que necesitas la restauración y lo dejas de atrás, dice aquí que el Señor va a restaurar tu vida y que podamos tener la capacidad de sacar lo precioso de las situaciones viles que han sucedido. Y bueno, eso es lo que yo quería compartir contigo, y quiero pedirte que demos gracias al Señor y que oremos para que Él restaure nuestra vida, nuestra alma, si es que hemos estado pasando por estas situaciones que he compartido contigo. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora queremos acercarnos a ti, queremos pedirte como lo hacía el salmista: Señor, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Señor, queremos que tú nos sonrías. Hemos atravesado por caminos difíciles. Hay cosas en nuestro interior que se han desgastado, mi Dios. Hay cosas que se han destruido, que se han perdido con el tiempo, que inclusive nos han sido quitadas, Señor. Pero te damos gracias porque hoy es el tiempo de esa restauración, Señor. Es el tiempo en el cual necesitamos tu mano maravillosa sobre nuestras vidas, para que, Señor, empiece a quitar las ruinas, para que empiece a limpiar los escombros y para que una vez más podamos ser reedificados, podamos ser como un huerto tuyo, Señor. Padre, te pido tu bendición para cada persona que esté escuchando y está viendo esta transmisión. Te pido, mi Dios hermoso, que a través de tu Espíritu Santo tú restaures su alma, tú restaures su corazón, que les des vida una vez más, que les des ánimo, que les des fuerza, Señor, para seguir adelante. Tú conoces las circunstancias de cada uno, Señor, y Padre, tú pon tu mano de poder sobre todos ellos, Padre, y glorifica tu nombre en todas las circunstancias. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muchas gracias por habernos sintonizado.